Nunca pensé que mi vida podía romperse en silencio. Que no haría falta un grito, una pelea, ni una infidelidad a la vista para sentir que algo dentro de mí se desgajaba poco a poco, como las hojas secas de un árbol al final del otoño. Pero así fue. El día que mi esposo me dijo que necesitaba espacio, yo simplemente asentí. No entendí. No pregunté. Solo me quebré por dentro. Estábamos casados hacía 12 años. Con altos y bajos, como todas las parejas, pero nunca imaginé que él llegaría a mirarme sin amor, que se levantaría de la cama sin tocarme, que dejaría de llamarme mi cielo para llamarme por mi nombre, como si fuésemos dos desconocidos en la misma casa. Fue un proceso tan lento como cruel. Y yo, como muchas mujeres, preferí no verlo hasta que fue inevitable. Llamé a mi hermana Lucía la noche que él se fue. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Ella vino en cuestión de minutos. Con su pelo recogido, su cara de preocupación y esa voz suya que siempre tenía algo maternal. Me abrazó tan fuerte que sentí que si yo me caía, ella estaría ahí para recogerme. Esa noche dormimos juntas, como cuando éramos niñas. Y aunque el dolor seguía ardiendo dentro de mí, me sentí acompañada. Durante las semanas siguientes, Lucía fue mi bastón. Me traía comida, se ocupaba de los niños cuando yo no podía levantarme del sofá, me obligaba a salir a caminar. Incluso, cuando la tristeza era demasiado grande, me sacaba a tomar algo o me ponía películas tontas para que me riera aunque fuera un poco. Gracias a ella, logré mantenerme a flote mientras el proceso de divorcio se llevaba lo que quedaba de mí. Julián, mi ex, se mostraba frío, casi mecánico. No hubo discusiones, solo distancia. Me decía que no se trataba de otra mujer, sino de una necesidad de reencontrarse consigo mismo. Yo quería creerle. Quería pensar que todo esto era una etapa, que en algún momento miraría atrás y me extrañaría. Pero los días pasaban y él no volvía. No llamaba. No preguntaba por mí. Solo venía a ver a los niños como un visitante educado. Un día, Lucía me dijo que había hablado con él, que lo había visto por casualidad cerca de su trabajo. Me pareció normal. Mi hermana siempre fue simpática, abierta, de esas personas que conversan con cualquiera. Me dijo que lo notó triste, que se veía más delgado. Me lo dijo con una voz suave, casi compasiva. A veces el que se va también sufre, me dijo. Y yo, estúpidamente, le creí. Con el paso del tiempo, noté algo que me incomodaba y que no supe identificar. No era una sospecha clara, sino un presentimiento difuso. Como si mi instinto supiera algo que mi mente aún no estaba lista para aceptar. Lucía me preguntaba demasiado seguido por Julián. Si lo había llamado, si había venido por los niños, si había dicho algo sobre mí. Incluso me animaba a escribirle mensajes que luego me hacía borrar. Me parecía extraño, pero pensaba que era solo su forma de querer ayudarme a cerrar el capítulo. Una noche, sin embargo, pasó algo que me rompió la venda en los ojos. Había olvidado mi móvil en la cocina mientras hablaba con Lucía en el salón. Al regresar a por él, la vi. Estaba leyendo una conversación de WhatsApp que había dejado abierta con Julián. Y cuando me vio, se puso nerviosa. Fingió que estaba buscando otra cosa. Le arrebaté el teléfono sin pensarlo. Y aunque ella intentó restarle importancia, yo ya lo había visto. Gracias por anoche. No puedo creer que esto esté pasando, pero tampoco quiero detenerlo. Ese mensaje lo había escrito Julián. A mi hermana. No dije nada en ese momento. No porque no quisiera, sino porque no pude. Sentí que el corazón se me detenía por segundos. Lucía me miró con los ojos muy abiertos, con esa mezcla de susto y vergüenza que solo tienen los traidores que fueron atrapados demasiado pronto. No negó nada. Solo se quedó quieta. Y eso fue peor que cualquier excusa. Dormí sola esa noche, y por primera vez en meses, no lloré. Me senté en la cama, en la oscuridad, y me di cuenta de que ya no me dolía por Julián, me dolía por ella, por mi hermana, por la persona que me había hecho sentir que no estaba sola mientras por detrás me arrancaba lo único que quedaba entero en mí. Al día siguiente, cuando vino a hablar, no la dejé pasar. Le dije que no necesitaba explicaciones, que lo que había visto bastaba,
que me parecía tan sucio como cruel. Ella intentó hablar, justificarse, decir que fue algo que simplemente pasó. Pero las traiciones no simplemente pasan. Se permiten. Se eligen. Y ella había elegido. No me eligió a mí. Me quedé sola, sí. Pero era una soledad distinta. Era la soledad digna de quien ha sido traicionada pero no se rebaja. Era la soledad de quien se levanta, aunque tenga que hacerlo temblando. Y juro que desde ese día, empecé a reconstruirme. No le hablé a Lucía durante semanas. No porque creyera que el silencio fuera un castigo, sino porque necesitaba protegerme. Cada vez que escuchaba su nombre, me invadía una mezcla de rabia, tristeza y decepción que no sabía cómo manejar. Había noches en que me despertaba llorando, no por Julián, sino por el hecho de que mi hermana, la misma con la que compartí mi infancia, mis secretos, mis risas y mis heridas, hubiera cruzado una línea tan cruel, tan íntima, tan definitiva. Al principio pensé que era una aventura, algo que terminaría en cuanto se sintieran descubiertos. Pero no fue así. No pasó mucho tiempo antes de que Julián me lo confirmara con palabras secas y un correo sin emoción. Lucía y yo estamos juntos. No fue algo planeado, pero queremos intentarlo. Espero que puedas entenderlo algún día. Entenderlo. Como si la traición tuviera explicación. Como si el dolor se pudiera organizar en carpetas mentales y guardar sin consecuencias. No respondí. No grité. No pedí nada. Porque cuando alguien que te ama te falla de esa manera, lo peor que puedes hacer es rogarle por respeto. Aprendí eso a la fuerza. Pasaron los meses. Lentamente volví a la rutina. El trabajo me mantenía ocupada. Mis hijos me recordaban que tenía un propósito más grande que mis heridas. Pero aún así, todo me dolía. Iba al supermercado y me encontraba con conocidos que me miraban con pena. Algunas vecinas sabían la historia, otras solo la intuían, pero todas callaban. Ese silencio social me partía en dos. Porque una cosa es el dolor privado, y otra muy distinta es cargar con la vergüenza pública. Lucía dejó de llamarme. Creo que por culpa. O tal vez porque ya no tenía nada más que decirme. Supe que se había mudado a un apartamento cerca del centro con Julián. Una amiga en común me lo contó en voz baja, como si fuera un secreto de estado. Se los ve juntos en la panadería, como una pareja más, me dijo. Esa imagen me atravesó como una flecha. Imaginar a mi ex esposo, al hombre que alguna vez me prometió una vida, caminando tomado de la mano de mi propia hermana, como si nada. Una tarde cualquiera, fui a dejar a mis hijos con él. Julián salió a recibirlos y, para mi sorpresa, Lucía también estaba allí. Me miró como si me viera por primera vez. Intentó sonreír, pero yo mantuve mi rostro firme, sin mostrar nada. No por orgullo, sino por instinto de supervivencia. En ese momento entendí que ya no les tenía odio. Lo que sentía era mucho más desgarrador, indiferencia. Me subí al coche y me quedé sentada, sola, con las manos en el volante. Sentí un temblor en las piernas y luego, como una descarga, me puse a llorar. Pero fue un llanto distinto. No era el mismo de los primeros días. No era de tristeza ni de dolor. Era un llanto de liberación. Como si, por fin, mi alma estuviera sacando la última espina de un corazón que se había partido muchas veces, pero seguía latiendo. En las semanas siguientes, comencé algo que nunca imaginé. A reencontrarme conmigo. Me apunté a clases de cerámica, una tontería, tal vez, pero allí conocí a otras mujeres, algunas mayores que yo, que también habían sido traicionadas por personas cercanas. Escucharlas me hizo sentir menos sola. Una de ellas, Clara, me dijo algo que se me quedó grabado. A veces el alma se rompe para que veamos por dónde entra la luz. Y tenía razón. Empecé a escribir, algo que había dejado hace años. Mis noches ya no eran para llorar, sino para volcar emociones en palabras. A través de mis textos, me fui deshaciendo de ese amor podrido, de esa familia mal construida, de esa imagen rota que había tenido de mí misma. Ya no era la mujer engañada, la exesposa abandonada, la hermana traicionada. Era yo, entera, aunque con cicatrices. Un día, Lucía me envió un mensaje. Era largo, lleno de disculpas,
Explicaciones que ya no me interesaban. Me decía que había sido una cobarde, que nunca quiso hacerme daño, que todo ocurrió mientras intentaba consolarme y no supo cómo detenerlo. Que se arrepentía. Que me extrañaba. No le respondí. No por rencor, sino porque a veces el perdón se da en silencio. Yo ya la había perdonado en mi corazón, pero eso no significaba que la quería de vuelta. El perdón no es sinónimo de reconciliación. A veces perdonar es soltar la rabia para poder seguir. Y yo, después de tanto, ya no quería mirar atrás. Mi hijo menor me preguntó una vez, «Mamá, ¿por qué ya no viene la tía?». Le acaricié el pelo y le dije la verdad con dulzura, porque a veces, incluso las personas que queremos mucho nos hacen daño. Y tenemos que alejarnos, aunque nos duela, para protegernos. A los ojos de los demás, tal vez mi historia fue una tragedia, pero para mí, fue una transformación. Porque después de todo ese dolor, aprendí a priorizarme, a cuidarme, a escuchar mi intuición. Aprendí que quien te traiciona una vez, es capaz de hacerlo de nuevo. Y que la sangre no siempre es garantía de lealtad. Hoy, después de todo, puedo decir algo con absoluta certeza. Me encontré a mí misma en medio del desastre. Y eso no tiene precio. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales que sanan, inspiran y te recuerdan que no estás sola. Porque a veces necesitamos escuchar lo que nunca nos atrevimos a decir en voz alta.